Daniel capítulo 4, todo el capítulo lo leo y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están del campo que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Era el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37 y último. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, tardamos alrededor de unos 7 minutos leyendo este texto, pero es muy importante poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Si nosotros seguimos la narrativa, podemos ver que este capítulo comienza con una alabanza y concluye con una alabanza. Y a pesar de que este libro fue escrito por Daniel, este capítulo no fue escrito por Daniel, fue escrito por Nabucodonosor. Si nosotros leemos los primeros versículos, nos damos cuenta que él está narrando su experiencia. Entonces, es interesante que un rey tan poderoso como lo fue Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, recuerden que en el domingo pasado, en el sueño que Dios le reveló el futuro, su reino era la cabeza de oro, y que después se levantaría un reino inferior. Este reino era majestuoso y era el hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo, escribiendo su experiencia de que había alguien que estaba por encima de él y que él era como nada ante ese Dios que le había dado ese poder. Pero al principio no fue así como lo narra este sueño. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo, hermanos, no vamos a poder obviamente ver todos los versículos a detalle, pero vamos a ver en esencia lo que nos enseña. Vamos a ver que Dios puede humillarnos cuando andamos en soberbia. Ese es el tema de hoy, que Dios puede humillarnos cuando andamos con soberbia. Y de hecho, Nabucodonosor lo reitera en el versículo 37, cuando dice, en las últimas palabras del versículo 37, él concluye diciendo: y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillarnos cuando andamos con soberbia, hermanos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aunque esto le sucedió a Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, recuerden que Dios usó a Nabucodonosor y a este imperio para ejercer una disciplina sobre el pueblo de Dios
Judá. Recuerden que en este tiempo Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte ya había sido conquistado por los asirios en el 722 a.C. aproximadamente, y el reino del sur duró aproximadamente unos 100 años más. Pero de igual manera se desviaron de Dios y Dios usó a pueblos paganos para que los llevaran cautivos. Recuerden que en la primera deportación o en el primer exilio fue cuando fue llevado Daniel cautivo a Babilonia. Recuerden que hubo alrededor de unas 3 deportaciones hasta que fue destruida Jerusalén y el templo por los babilonios. Bueno, este rey majestuoso, Nabucodonosor, este hombre poderoso, pasó un episodio triste en su vida, como lo leímos. Imagínense ver a una persona llena de poder, de vitalidad de vida, de inteligencia, de asombro, y verla como literalmente casi como un animal, ¿no? Porque dice que le fue dado corazón de bestia, ¿no? Ya no de hombre. Él reaccionaba no como un ser humano, sino que lamentablemente quedó trastornado de sus facultades, es lo que nos dice el texto, ¿no? Ya no estaba en sí. De ver una persona sumamente poderosa, sobria, inteligente, terminó en una condición tristemente deplorable. Y es sorprendente ver esto, hermanos. No sé, pero yo me pongo a analizar esto y ver a un hombre tan poderoso, tan lleno de vitalidad, de inteligencia y de vida, y verlo actuando como una bestia, comiendo hierba del campo, con su pelo todo crecido, las uñas, dice que como las águilas, en una condición deplorable. Ver al hombre más poderoso del mundo en una situación sumamente humillante, podríamos decirlo así. Y que todo esto era parte del propósito de Dios. Pero todo esto que pareció ser humillante fue algo muy bueno, porque esto llevó a la salvación a Nabucodonosor, a reconocer al Dios vivo y verdadero. Entonces, bendita humillación, ¿no? Gloria a Dios cuando Él nos humilla, porque entonces si nos humilla quiere decir que nos ama, para que nos apartemos de esa soberbia y podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, bendita humillación, pero eso no quita que dejó de ser dolorosa. Y vamos a ver unos aspectos aquí en este texto, en la cual podemos relacionar la experiencia de Nabucodonosor y también ver nuestra condición, que aunque nosotros no somos las personas más poderosas del mundo como Nabucodonosor, Dios nos ha concedido hasta cierto nivel un grado de poder que a veces nosotros mal usamos, y lamentablemente brota en nuestro corazón la soberbia. Y esto no es algo ajeno que solamente le sucedió a Nabucodonosor, y esto no es algo que solamente le pasa a algunas personas que están en una posición elevada de poder. Eso es algo con el cual todo ser humano nacemos, y que aún como cristianos redimidos por la gracia de Dios, seguimos luchando día con día la soberbia. Y nos vamos a dar cuenta que con este mensaje que somos más soberbios de lo que pensamos, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta de cómo la gracia de Dios es tan grande que obra a pesar de cómo somos y para su gloria. Entonces vamos a ver la contraparte, la parte triste que nos confronta, pero también vamos a ver aquello que nos da esperanza y que glorifica a Dios y que puede llenar también de gozo nuestro corazón. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes de este texto. Voy a resumir todo lo que leímos al principio. Este hombre, recuerden que ya había tenido un sueño anteriormente. ¿Recuerdan? Fue lo que vimos el domingo pasado en el capítulo 2, donde Dios le revela el futuro. Pero eso era algo no solamente que concernía personalmente a Nabucodonosor, sino que era el futuro de la humanidad, por decirlo así, hasta que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este sueño Dios le revela el futuro, pero que concierne algo personal en la vida de Nabucodonosor, algo que concierne a su persona. Recordemos que en el capítulo 2 el rey manda llamar a los sabios y le pide que le descifren no solamente la interpretación del sueño, sino que le digan qué soñó y aparte que le den la interpretación. Pero vemos que aquí en este capítulo 4 el rey cuenta su sueño y solo lo que pide es la interpretación. Y lo que se nos hace interesante aquí es que los sabios ya no se atrevieron a echarle mentiras. ¿Por qué?
O ellos hubieran podido inventar, no, pues tu sueño significa esto o aquello, pero ya habían aprendido la lección que había un hombre que Dios realmente sí estaba con él, que era Daniel, que los podía desmentir y que este hombre no se andaba con cosas y los podía matar. Entonces ellos ya no se atrevieron a decirle mentiras y por eso el rey no tuvo que volver a hacer lo mismo que en el capítulo 2. Dígame el sueño y su interpretación. Ya sabía que no le mentirían, porque creo que habían aprendido la lección con lo que había pasado anteriormente. Y sabemos que Daniel era guiado por Dios, Dios le había dado sabiduría para interpretar los sueños. Y en esta ocasión, noten cómo el sueño turbó a Daniel. Daniel no se puso contento cuando escuchó este sueño, aunque sabía la interpretación de lo que le iba a pasar al rey. Daniel no dijo, qué bueno, para que se le quite, por andar de soberbio. Daniel sintió compasión por este rey pagano y que era malo también. Fíjense el corazón de un verdadero hombre de Dios, ¿no? Que cuando escucha una mala noticia acerca de alguien, aunque se lo merezca, nunca dice, qué bueno, se lo merece, sino que siente compasión, ¿no? Incluso le da un consejo muy sabio, que se arrepienta y que dé frutos dignos de ese arrepentimiento para que le sea prolongada su tranquilidad. Y sabemos que en ese momento Nabucodonosor no se arrepintió. Por eso, un año después, 12 meses después, se cumplió esta palabra, ¿no? Esta profecía. Paseándose por su palacio, dice el versículo 30, que el rey dijo unas palabras que revelan cómo estaba su corazón. Fíjese lo que dijo este rey en el versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese, vemos aquí tres aspectos que nos revelan el corazón de Nabucodonosor, que se había lamentablemente desviado de Dios. Estaba atribuyéndose a sí mismo una obra que Dios había hecho. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El hecho de que este imperio hubiera logrado hacerse tan poderoso no era porque fuera mejor que los demás o por su poderío militar, sino porque estaba dentro del plan, del propósito, de la voluntad de Dios. Y Dios era el que le había dado la fuerza, el poder para hacer todas esas hazañas militares que él había logrado y todas las cosas que tenía en su reino. De tal manera que él se estaba atribuyendo una obra que era una obra de Dios. Y luego dice él, para casa real con la fuerza de mi poder, se estaba atribuyendo una obra que no le correspondía. Se estaba atribuyendo un poder que él no poseía con la fuerza de mi poder, es decir, de acuerdo o debido a mis capacidades, de acuerdo a mi inteligencia, de acuerdo a mi grandeza, a mi persona, lo que conocemos como el culto al yo, estaba con una mentalidad del yo-yo, estaba exaltando lo que él creía que era, con la fuerza de mi poder. Y luego, la última parte de este versículo nos revela el propósito perverso de atribuirse esas cualidades, ¿no? Una obra que no le correspondía, una capacidad que no era de él, y el propósito de todo eso era darse gloria a sí mismo y no a Dios. La soberbia, hermanos, el orgullo, hace que destronemos a Dios, le neguemos y que dejemos de reconocer su obra, su poder, y que nos desviemos del propósito de todo lo que Él hace, de su obra y de su poder, que es su gloria, y nos enfocamos en el culto al yo. Este fue el problema en el corazón de este hombre, de este rey poderoso, Nabucodonosor, pero es el problema que habita en todo ser humano, y me incluyo. Este problema está en todos nosotros, hermanos. Esta es una guerra tan sutil en nuestros corazones que no nos damos cuenta, porque nosotros leemos el versículo 30 y podríamos hasta sorprendernos y decir, ¿cómo es posible que este rey hablara estas palabras tan perversas y le robara la gloria a Dios? Pero póngase a pensar en nuestras actitudes del corazón, hermanos. Cuando Dios nos permite tener algo X, familia, trabajo, algo ya sea X, nos sentimos en nuestro corazón orgullosos de lo que supuestamente logramos, y luego eso nos lleva a
enorgullecernos de las capacidades que nos llevaron a obtener eso que logramos y después nos lleva a sentir satisfacción, a sentirnos bien con nosotros mismos y decir, qué grandioso soy, por lo que logré, por lo que puedo lograr y me siento bien conmigo mismo. Llámese trabajo, llámese familia, llámese novio, novia, esposo, esposa, carro, casa, escuela, carrera, incluso algo que legítimamente es bueno, pero que nosotros podemos idolatrar, llámese también ministerio. ¿No es esta la gran iglesia que yo edifiqué con mis capacidades porque predico bien, porque enseño bien, para la gloria de mi majestad, para que digan, oh, qué buen predicador es este, o qué buen maestro, o qué buen adorador, o cantante, o músico es, etcétera? ¿Se da cuenta? Ni siquiera nosotros, que somos hijos de Dios, estamos exentos de esta sutil guerra que hay en nuestros corazones, de la soberbia y de nuestro orgullo doblegándose a la voluntad de Dios. Ni siquiera en nosotros, hermanos. Ni siquiera en nosotros. Y es muy peligroso esto porque es muy sutil y a veces no nos damos cuenta. Lo que le pasó a este hombre es una ilustración de lo que nos pasa cada día a cada uno de nosotros. Somos unos mini Nabucodonosores. Aunque no tenemos el poder ni el dominio que tuvo este hombre, pero cuando nosotros tenemos un poquito de poder, ¿cómo lo disfrutamos y no queremos soltarlo? Porque nos encanta, amamos tener el control de nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean. Y cuando no podemos tener el control de algo, nos frustramos y nos sentimos terriblemente mal. Y eso lo demuestra que lamentablemente idolatramos el poder. Y no se diga de las personas que llegan a una posición alta para servir a los demás y se corrompen y luego se convierten en tiranos, ¿no? No nos vamos muy lejos, hermanos. A veces nos convertimos tiranos en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros empleados. Si tenemos un trabajo y tenemos a gente sobre nuestro cargo, a veces podemos actuar tiránicamente sobre ellos. O al revés, aunque nosotros seamos subordinados, de todos modos, con los que van entrando, con los nuevos. Y el chiste es que, o cuando estamos en el hogar, con los hermanos más pequeños, etcétera. Pero el punto es que siempre gozamos de tener un control o dominio sobre algo, sobre alguien, porque tenemos una tendencia en nuestro corazón que el orgullo está presente. Y nadie estamos exentos de esto, aunque no seamos reyes como Nabucodonosor. Y hay que entender esta realidad, hermanos, porque la triste realidad es que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que dice Romanos 3:23, Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no. El Salmo 51, versículo 5, nos revela Dios por medio de David, que nacemos con una tendencia inclinada al mal desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Entonces el orgullo es algo con lo que ya nacemos, no es algo que adquirimos en base a la experiencia, no es algo que nos impone la sociedad, no es algo que surge por una conciencia colectiva, es decir, que aprendemos el comportamiento de la sociedad y entonces nos apropiamos de él, es algo que surge ya de nuestros corazones por nacimiento. Y es algo que aún los hijos de Dios que hemos sido redimidos, nos ha sido dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y que somos nuevas criaturas y que ya no somos esclavos del pecado, ya nos practicamos el pecado, ya no somos dados al pecado. Aún así podemos llegar a pecar de orgullo porque seguimos luchando con esta terrible rama de veneno que se llama orgullo o soberbia. Y bueno, una definición sencilla, hermanos, entendiendo la historia aquí, lo que leímos que le pasó a este rey, ¿cómo podríamos definir la soberbia o el orgullo? Bueno, de hecho algunos dicen que el orgullo es algo más escondido, pero que es una actitud, y la soberbia ya es la manifestación del orgullo, ¿no? De una manera palpable, pero al final de cuentas estamos viendo lo que hay en el corazón, ¿no? Es no reconocer al Dios soberano, no aceptar su voluntad y querer tener el control de nuestras propias vidas nosotros y hacer nuestra voluntad. Y querer satisfacernos a nosotros mismos antes que darle la gloria a Dios.
En esencia, esa es la raíz del orgullo. Robarle la gloria a Dios y querer atribuírnoslas a nosotros. Esa es nuestra condición, lamentablemente. Seamos quien seamos, estemos en la posición que estemos, en donde estemos, en las circunstancias que estemos, siempre hay una lucha en nuestros corazones contra el orgullo, y la única manera en la cual nosotros podemos combatir es que nos demos cuenta que eso está ahí y que no lo debemos de pasar por alto y que no debemos de olvidarnos nunca que tenemos que combatir la carne, que tenemos que combatir el orgullo, la soberbia. Porque si no lo hacemos, crece, y cuando crece, si somos hijos de Dios y puesto que Dios nos ama, Dios trata con nosotros y Él puede humillar a los que andamos con soberbia. Y a veces trata duro con nosotros para que aprendamos que tenemos que ser humildes. Esta lección que le pasó a este rey trae enseñanzas muy prácticas en nuestra vida, hermanos. Y quiero hacer esto de una manera muy práctica porque la verdad que nos enseña este texto es muy práctica y muy necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, donde las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan. La pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Y no nomás la pandemia. Día con día suceden cosas que son contrarias a lo que nosotros deseábamos o teníamos planeado y que nos causan frustración, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una carencia económica, puede ser alguna circunstancia política, gubernamental, etcétera. Pero el punto es que siempre va a haber cosas que quieran tender a hacer nuestro corazón que reniegue de Dios y que no acepte su voluntad y que nos frustremos y que pequemos. O cuando las cosas nos salen bien, en su contraparte, como lo que le pasó a Nabucodonosor, decir, no es esta la gran familia que yo edifiqué, no es este el gran trabajo que yo me esforcé por obtener con la fuerza de mi inteligencia y de mi capacidad, no es esta la gran carrera que yo logré por toda mi capacidad y para sentirme bien conmigo mismo, o cuánto me amo, donde vivimos en una sociedad que le rinde culto al yo y donde se nos enseña primero a amarnos a nosotros mismos antes que amar a Dios y a los demás. Ahora los papeles se han invertido, los roles. Esto es triste y terrible, hermanos, pero lo que nos enseña esta historia con este rey es hasta dónde nos puede llevar un corazón orgulloso no arrepentido, y también ver cómo la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en un pecador soberbio y cómo pueden llevar a una persona que reconozca esto y que diga lo que dijo Nabucodonosor en el versículo 37. Ahora yo, después de todo lo que le pasó, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora el rey ya no era él. Ahora reconocía que había alguien más grande que él. Porque todas sus obras son verdaderas. Todo lo que Dios hace es verdadero. Dios obra realmente y todo lo que hace lo hace conforme a su carácter. Y sus caminos justos. Todo lo que Dios hace y permite que suceda está de acuerdo a su plan y no transgrede su carácter recto. Todo lo que está pasando ahorita, en estos tiempos, todas las cosas que se están viniendo y todas las cosas que el hombre hacemos que están en contra de la voluntad de Dios, aunque pareciera ser que el mal está triunfando, nos sigue recordando la palabra de Dios que todos los caminos de Dios son justos. Al final de cuentas, Dios va a llevar a cabo su plan perfecto y nuestro Señor Jesucristo reinará. ¿Está pasando algo triste en nuestras vidas? Todos los caminos de Dios son justos. No es que Dios se le haya escapado de la mano, de que alguien le haya dado cáncer y se murió, o que alguna persona esté infectada de COVID y por sus problemas de salud fallezca. No es que esta pandemia esté fuera del control de Dios. No es que la mala gestación de los gobiernos esté fuera del control de Dios. No es que la incapacidad del IMSS esté fuera del control de Dios. Todo lo que sucede, sucede con un propósito soberano, bueno, santo y justo. Todo lo que pasa en nuestras vidas, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios tiene un propósito justo, bueno, santo. Él no se equivoca, Él no falla, nosotros sí.
Y aunque nosotros pensemos que Dios se ha equivocado en algún aspecto de nuestra vida, que las cosas no deberían de ser totalmente como son, todos sus caminos son justos. ¿Quiénes somos nosotros? Como dijo Nabucodonosor, atrasito de esto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Después de que Él reconoce que Dios es soberano totalmente, dice el versículo 36, que después de esa disciplina que vino a su vida, lamentablemente por haberse rebelado contra Dios en su soberbia, su razón le fue devuelta, es decir, su lucidez, su coherencia, volvieron a Él. Es probable que Él haya durado unos 7 años en esa condición deplorable, pero en cuanto por la gracia de Dios, Él reconoce su condición y reconoce quién era Dios y su soberanía, su razón le fue devuelta. Y en ese momento entonces Él puede alabar genuinamente a Dios y decir, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y el punto al que queremos llegar, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y es como si el Rey estuviera diciendo, y me pongo como ejemplo de ello. ¿Ha hecho Dios algo en su vida y en mi vida que nos ha hecho ver nuestra fragilidad? Que no somos tan capaces como podemos, como creíamos. No somos tan inteligentes, tan fuertes. No somos lo que pensábamos, hermanos. Somos pecadores que no tenemos nada bueno en nosotros, que nos debemos totalmente a la misericordia de Dios. Eso es lo que somos. Y no es más que por la pura gracia de Dios manifestada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que somos valiosos para Él y que nos ha salvado. Pero Él es quien ha hecho eso por su pura gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Por eso debemos engrandecer, alabar y glorificar al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él nos puede humillar cuando andamos con soberbia. Que no se nos olvide eso, y que nuestros corazones rectifiquen en qué área estamos siendo soberbios, y humillémonos ante el Dios del cielo, y confiemos en Él, alabémosle y obedezcámosle por amor. Oremos. Señor, en estas palabras tan profundas, tan sencillas, tan claras, entendemos que día con día, Señor, luchamos con actitudes en nuestros corazones que no te agradan en estos tiempos difíciles, pero que tú eres soberano y nada puede quitar tu soberanía. Nada de lo que sucede altera quién eres tú, ni el plan que tú tienes a nuestras vidas. Ayúdanos a ser humildes, a arrepentirnos, a confiar en ti, a alabarte y a obedecerte por amor, Señor. Ayúdanos a aprender la